Es una enfermedad muy compleja, no solamente por las manifestaciones clínicas, sino por todo lo que implica las alteraciones del sistema inmunológico. De hecho, es una de las enfermedades que, sin lugar a dudas, da pie para el progreso de la inmunología, de la reumatología. El lupus eritematoso sistémico, su nombre tiene algo de romanticismo, si se quiere ver de esa forma. ¿Alguien sabe qué significa lupus? ¿Y saben por qué se le da el nombre a la enfermedad de lupus dentro de su nombre completo? En esta época, estamos hablando de los 1800, en las poblaciones era frecuente, en las poblaciones europeas, que los lobos silvestres atacaran a las personas y cuando los atacaban les mordían la cara y dejaban unas lesiones cicatriciales que evocaban a las que presentaban los pacientes con lupus. En esa época pues no se sabía que era lupus, pero se asociaban a esas lesiones. Y de ahí nació el nombre de lupus, que hace referencia al lobo, eritematoso por las lesiones rojizas en piel y sistémico porque es una enfermedad que puede afectar varios órganos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de una enfermedad sistémica nos referimos a enfermedades que afectan diferentes órganos, todo nuestro organismo. Y eso es muy importante porque en esencia la inmensa mayoría de las enfermedades reumatológicas autoinmunes, como las que el doctor Flip mencionó en su introducción, artritis, lupus, síndrome de Sjögren, escleroderma, etc., son enfermedades que pueden afectar varios órganos. ¿Sí? Muy bien. Y la mariposa, que frecuentemente se asocia con la enfermedad, también tiene su parte algo romántica. Es una enfermedad que ha apasionado a mucha gente durante muchos años y hace referencia a las lesiones que vemos en la piel. ¿Sí? No, es que no sé si se alcanzan a notar aquí el puntico rojo. Hagan un acto de fe, acá están las alas de la mariposa y acá está el cuerpo de la mariposa, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces de ahí es que ustedes ven en muchos logos, muchos símbolos que hacen referencia a fundaciones para pacientes con lupus o sitios para pacientes con lupus, la mariposa, ¿sí? Porque tiene que ver con esa semejanza con las lesiones en piel. ¿Por qué se incluye al lupus dentro de las enfermedades reumatológicas? Pues yo creo que la razón es bastante evidente. Y especialmente dentro de las enfermedades o de las artritis, muchas veces hablamos de una artritis secundaria al lupus o una artritis lúpica. Y es que hasta el 90% de los pacientes con lupus tienen compromiso articular. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Y es una cosa para que sigamos teniendo en cuenta. No solamente existe la artritis reumatoide, existen otro tipo de artritis. Y son artritis asociadas a otra enfermedad. Cuando les mencioné el inicio de esta charla, les dije que era una enfermedad muy compleja, que era la reina, porque involucraba muchas alteraciones en el sistema inmunológico. La cuestión es, ¿qué diablos es el sistema inmunológico? Todos los seres humanos y todos los seres vivos, ¿sí? Todos los que hacen parte del reino animal, tienen un sistema de defensa. Usted en su casa tiene alarma, ¿cierto? Tiene reja, tiene una cobija para escondérsela a la esposa cuando está brava, ¿cierto? Tiene su propio sistema de defensa de acuerdo a sus necesidades. Los seres vivos, los humanos, también tenemos un sistema de defensa, pero ¿para defendernos de qué? De todo lo que sea externo a nosotros, ¿de acuerdo? Y básicamente es para protegernos de las infecciones por virus, por bacterias, por hongos, por cualquier sustancia extraña que entre en nuestro cuerpo. Buena música, ¿verdad? Bien. Eso que ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? En inmunología se llama antígeno. Entonces, cuando entra algo a nuestro cuerpo, ¿sí? El sistema inmunológico se va a activar. Sin embargo, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ahí dice que es el conjunto de células y tejidos normalmente encargados de defender al organismo, hasta ahí vamos claros, de las infecciones y que contribuye a evitar la aparición de tumores.
Entonces ahí eso lo anoto es porque es muy importante que tengamos en claro que el sistema inmunológico no es uno para una enfermedad viral, otro para una enfermedad bacteriana, otro para una reacción por una cosa que nos va a parecer alérgica. No doy otro paso porque si no me caigo. Y una de las funciones importantísimas del sistema inmunológico es vigilar que nuestro organismo, cuando está regenerando las células, lo haga en forma adecuada, porque eso implica control de tumores. Los cánceres o los tumores no es más que una falla en el sistema de regulación de esos mecanismos que vigilan que el organismo día a día se regenere en forma adecuada. Esa es una de las razones por las cuales los cánceres en general, son más frecuentes con la edad. ¿De acuerdo? Por eso es más frecuente que oigamos decir fulanito de tal, ¿qué? Pero era joven, sí, no tenía sino 85 años. Además, acuérdense que el concepto de juventud va cambiando con la edad que uno tenga. Entonces, es más frecuente decir, no, que fulanito de tal, le encontraron un tumor en la próstata, que le encontraron un tumor en el estómago, ¿sí? Y usualmente son por encima de los 50, 60 años. También hay tumores en niños, claro que sí, porque el sistema inmunológico puede fallar a cualquier edad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y cuando un antígeno cualquiera, esas sustancias extrañas, entran en nuestro organismo, el organismo lo que va a producir es un anticuerpo. Entonces las defensas se llaman, y lo que nos agrede se llaman antígenos. Muy bien, ya con eso ustedes pueden ser casi reumatólogos, con eso ya les digo todo. Ya de ahí a formular no hay sino un paso. Bien, entonces quisiéramos tener un sistema inmunológico así, organizadito, muy curioso, como de caricatura, como de cómic, pero la situación en la vida real es un poco diferente. Resulta que esos anticuerpos, que son nuestras defensas, les puede pasar lo mismo que le ha sucedido a Colombia en los últimos 50, 60 años. Que algo que se creó para defendernos, en algún momento se volvió contra nosotros y nos va a atacar. Esos anticuerpos, cuando se enloquecen y nos atacan, nos producen enfermedad. Y la reina de esas enfermedades es el lupus eritematoso. Es la enfermedad donde hay más anticuerpos desconocidos, donde se conoce más la forma en que se produce la enfermedad cuando los anticuerpos aparecen, y cada vez sabemos un poco más de ella, aunque nos queda mucho por conocer. Entonces, ¿qué es el lupus eritematoso? Es una enfermedad inflamatoria, pero ustedes dirán, pero este man, ¿a qué horas dijo inflamatoria? No ha hablado nada de inflamación. Está en amarillito, está resaltado porque en reumatología, cuando hablamos de una respuesta inflamatoria, y en general en medicina, no nos referimos a la rodilla hinchada, al ojo hinchado, a la pata hinchada, no. Nos referimos a una respuesta inmunológica. ¿Sí? Todo lo que signifique, cuando ustedes vean en algún artículo, o de pronto que, sí, a veces uno llega a los consultorios y encuentra la revista de hace 10 años, porque su consultorio que no tenga revista vieja no es consultorio, ¿cierto? Y a veces se queda alguna revista médica por ahí. Entonces, cuando hablan de respuesta inflamatoria, es una respuesta del sistema inmunológico, en términos generales. Entonces, es una enfermedad inflamatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que es una respuesta inmunológica exagerada. Crónica. Las enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso se caracterizan por ser incurables, pero ojo, perfectamente tratables. Yo les digo a mis pacientes, hay una vez que me preguntaba, entonces yo me voy a morir del lupus. Le dije, no, usted se va a morir con el lupus. La idea es que no se muera del lupus. ¿Sí? Ahí no hay nada que hacer. Sistémica, porque si conocemos a alguien que tenga lupus o ya lo tenemos claro por lo que llamamos la presentación, afecta diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es autoinmune, porque es generada por nosotros mismos, por nuestro
propio organismo. ¿De acuerdo? Y donde básicamente lo que encontramos es una producción anormal de autoanticuerpos, es decir, defensas contra nosotros mismos. Todo lo que diga auto es a sí mismo, ¿sí? Hace referencia. Entonces son anticuerpos contra nosotros mismos. ¿De acuerdo? ¿Qué no es el lupus? Ojo, esto es importantísimo. A veces es más importante saber lo que no es a lo que es. No es contagioso, ¿sí? Por más de que le damos esas lesiones en la piel intensas, eritematosas, que a veces nos impresionan, eso no se nos va a contagiar. Uno a veces los ve en la sala de espera. No, eso no se contagia. No es una infección. No le impide vivir en comunidad. ¿Sí? Las personas con lupus pueden tener una vida perfectamente normal. No es un cáncer. ¿Sí? Y esto es importante, no es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, dice que hay que tener en cuenta que hay una predisposición en ciertas familias. Yo les voy a explicar brevemente qué es hereditario. Por la ley colombiana, cuando alguno de nuestros padres que nos ha reconocido muere, automáticamente la ley dice que usted ha heredado cierto porcentaje de acuerdo a los hijos o esposa que tenga. No, pues que yo no quiero heredar eso. Hermano, eso es suyo, usted verá qué hace con eso. Pero usted, eso es suyo. Que yo no quiero recibir, allá queda en un banco popular, una cuenta de eso, usted verá, pero eso es suyo, eso lo heredó, punto. ¿Verdad? Eso es impajaritable, eso es hereditario, lo que usted no puede rechazar de sus antecesores. Las enfermedades como el lupus no cumplen ese precepto, no son hereditarias. Sí son, como lo dice aquí muy claro, de una predisposición, y ahí sí viene el ejemplo, hablando en serio, del doctor Philippe. El papá del doctor Philippe fue uno de los primeros reumatólogos en Colombia, el doctor Fernando Chalén. ¿Sí? El doctor Philippe pues, creció entre libros de reumatología, su hermana igual, y ahí está el resultado. ¿Sí? Tenemos unos Chalén reumatólogos, ¿sí? No tan buenos como el papá, pero bueno, que no nos oiga nadie, ¿sí? Que nadie se entere de eso. Eso es la predisposición familiar. Si alguien en mi familia, mi papá, mi mamá, mis tíos de primera grave consanguinidad, tiene lupus, es más probable que haya otro miembro de la familia con lupus o de alguna enfermedad reumatológica, porque todas comparten, en esencia, el ser originadas por alteraciones en el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Resumámoslo en preguntas. ¿Quiénes presentan más la enfermedad? Sí. Las mujeres, ¿es verdad? 9 mujeres, más o menos por un hombre, tienen la enfermedad. La razón es porque las hormonas femeninas, los estrógenos, hacen que ciertas funciones del sistema inmunológico se alteren un poco más. ¿Sí? Pues por la parte hormonal. El inicio más frecuente entre los 20 y los 40 años es una enfermedad de los jóvenes. Igual existe lupus neonatal y lupus del anciano, en cualquier época de la vida, pero principalmente son los picos de aparición. En Estados Unidos, más o menos 5 de cada 10.000 personas tiene lupus. Usted dice, uy, pero yo no veo tanta gente enferma. Ojo, es una cosa muy importante. El lupus, como todas las enfermedades, son de cada uno de nosotros. O sea, cada uno tiene su propia enfermedad, con diferentes manifestaciones, diferente intensidad. El lupus de Juan no es igual al de Pedro ni igual al de María. Entonces es muy importante. La causa es desconocida, pero ¿cómo así? Si lleva el doctor diciéndonos hace 15 minutos, se va a pasar el tiempo, se va a enfriar el refrigerio, de que es por un problema autoinmune. Sí, sabemos, como decía la propaganda, todos saben qué bien lo hace, nadie sabe cómo lo hace. Nosotros sabemos cuál es el problema, no sabemos es cómo se desencadena el problema, ¿de acuerdo? No sabemos la receta de los problemas para que se genere la enfermedad. Sabemos que falló esto, que falló esto, que falló esto. ¿Por qué falló, cómo falló? No lo sabemos. Sin embargo, sabemos que puede haber factores genéticos, lo que les decía, cierta carga familiar, ¿sí? Lo que le pasó al doctor
Salen de pronto, pues sí, la reumatología, él no dio para más, le tocó ser reumatólogo, bueno, en fin, ¿qué hacemos? Los factores hormonales, las hormonas, los estrógenos, lo que les decía, tiene cierta facilidad para que ciertos mecanismos inmunológicos sean más, entre comillas, fáciles de producirse y de alterarse en las mujeres por los estrógenos. Factores ambientales, el sol, las infecciones y ciertos medicamentos pueden generar respuestas autoinmunes. Todo eso puede mezclarse y hacer que la enfermedad se produzca. Aquí hago un pequeño paréntesis sobre el sol. La razón por la que el sol se ha implicado tanto en la génesis o en el desarrollo del lupus es porque uno de los antígenos, dijimos que antígeno era cualquier cosa que nos pudiera, entre comillas, atacar. Pero resulta que cuando nos asoleamos así, estábamos hablando hace un momentico, de niño uno iba a Melgar, eso era lo máximo, ¿sí? Si usted no llegaba a Camarón, no había ido a pasear, ¿cierto? ¿Cuál bloqueador, cuál bronceador, nada de eso? Usted llegaba y se tiraba allá en la piscina de Cafán, bueno, esto es compensar, que no me oigan, pero bueno, yo iba a Cafán, yo no tenía que compensar. Y esa deliciosa soleada es una agresión brutal para la piel. Cuando yo me quemo y me pongo rojo, hay millones de células que están muriendo, ¿sí? Se mueren, literalmente las achicharró, las quemó. Y cuando eso sucede, al morirse las células, ellas se destruyen. Hagan de cuenta que la célula es una estructura cerradita, pequeña, muy organizada, pero muy frágil. Cuando se muere, se libera todo lo que tiene en su interior. Y eso hace que los anticuerpos que hay por ahí anormales se activen. Por eso es relativamente frecuente para quienes somos reumatólogos y de pronto hemos trabajado en un hospital o en una clínica que nos llegue la niña de 17 años después del paseo de fin de año del colegio, que se fue 4 días a Santa Marta y llega completamente quemada y unos días después hace brotes de lupus, porque tenía los anticuerpos, ella no lo sabía, tenía de pronto algo de carga genética, pues uno no anda diciéndose, voy a hacerme hoy una carga genética, a ver cómo amanecí, no, y tuvo un estímulo que generó que los anticuerpos se alteraran. Por eso siempre les insistimos a los pacientes, y en realidad todo lo deberíamos hacer, que nos protejamos del sol, ¿sí? Usemos un protector o evitemos la exposición prolongada al sol. Acuérdense que es una enfermedad sistémica, voy a hacer un poco más rápido porque ya el tiempo empieza a premiar. Síntomas generales, articulaciones, piel, sistema nervioso, pulmones, o sea, todo, de todo está ahí, ¿verdad? En esa lista. Síntomas generales, astenia, o sea, ganas de no hacer nada, ainamia, o sea, como cuando uno se amanece. Cuando usted amanece en Guayabao, está literalmente con todos los síntomas generales, ¿sí? Sin ganas de no hacer nada, todo le duele, no se quiere levantar, esos son los síntomas generales. A nivel articular, dijimos que la artritis, el 90% de los pacientes pueden presentar artritis. Esta es la típica imagen de artritis, ¿verdad? Otro tipo de lesiones por una artropatía por lupus de mucho tiempo. En piel, ¿sí? Lo más frecuente es el eritema malar. Las áreas fotoexpuestas, uno lo ve fácilmente, mire, ella seguramente tiene una camisilla, lo que llaman cuello en B. No sé si la manga era sisa o 3/4, pero aquí puedo saber que fue. La alopecia, la pérdida del cabello, lesiones en paladar, aftas orales, el sistema nervioso, pero no es que estoy nervioso, aunque también, sino el sistema nervioso puede dar síntomas como cefalea, pérdida de la memoria, lo que me pasó a mí hace un rato, falta de concentración, alteraciones del cálculo, convulsiones, alteraciones mentales, existe una psicosis lúpica, una alteración del comportamiento que se caracteriza por ciertos brotes de agresividad y todo en pacientes con lupus activo, y lesiones cerebrales cuando hay asociada a una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido, que es otra manifestación, realmente es una alteración a nivel hematológico que se ve en el lupus también. A nivel pulmonar, puede haber inflamación de la pleura, pleuritis, de los pulmones, neumonitis, puede haber coágulos en los pulmones,
tromboembolismo pulmonar. Y las infecciones pulmonares son un poco más frecuentes en pacientes con lupus y se piensa que también es asociado al tratamiento que se está recibiendo. A nivel cardiovascular, puede haber pericarditis, que es la inflamación del pericardio. Siempre que vean peri es sobre y carditis y la terminación itis es inflamación. ¿Sí? Miocarditis, inflamación del músculo del corazón. Puede haber una endocarditis, que es una inflamación de las valvulitas que hay en el corazón, y la enfermedad coronaria es un poco mayor en los pacientes con lupus. A nivel renal, y es una de las principales complicaciones, la glomerulonefritis, que es simplemente la inflamación del glomérulo. Y de allí se desprende lo que se llama el síndrome nefrótico, que es cuando el riñón deja de funcionar adecuadamente, empieza a dejar pasar proteínas, se empieza a dañar el riñón y la persona empieza a retener líquidos en forma inadecuada. A nivel sanguíneo puede haber anemia, puede haber leucopenia o disminución de glóbulos blancos y puede haber trombocitopenia o disminución de las plaquetas con manifestaciones más frecuentes. A nivel del sistema digestivo, por ejemplo, en el hígado puede haber hepatitis. Ojo, hepatitis no es solamente que usted se puso amarillo como un pollo. Hepatitis es simplemente inflamación del hígado. La inflamación puede ser tan sutil que solamente la vemos en los exámenes de laboratorio. Y esa inflamación puede ser por infecciones, por medicamentos, por obstrucción de las vías biliares o autoinmune. Entonces, la hepatitis puede ser de diferentes formas. Pancreatitis, la inflamación del páncreas, afortunadamente no se ve mucho en el lupus, pero se presenta también. Es una pancreatitis autoinmune, el páncreas se inflama y puede ser una complicación muy terrible de la enfermedad. Y a nivel del sistema reproductor, si bien no hay una alteración evidente en la parte reproductiva, sí lo toco porque en el embarazo hay que tener ciertas consideraciones. Doctor, ¿yo puedo tener hijos? Pues yo creo que sí, mija, pero la cuestión no es poder, es cómo los vamos a tener. Entonces, ese es mi consejo que siempre le doy a mis pacientes. A mí me preguntan, doctor, ¿y usted me autoriza a tener hijos? Yo no soy nadie para decidir por alguien si quiere o no tener hijos. Mi función como médico es ayudar a que un paciente logre sus metas en la vida. ¿Sí? Si ella tiene lupus, quiere tener un hijo, perfecto, vamos a hacerlo, pero ojo, tiene que ser programado, eso no puede ser un accidente. El embarazo jamás puede ser un accidente, y menos en una paciente con lupus, todo debe preverse. ¿Para qué? Para tomar exámenes de laboratorio previos, para mirar que esté en el mejor estado de su enfermedad, para mirar que no tenga medicamentos que contraindiquen el embarazo, para mirar que si los tiene los suspendamos por el tiempo necesario para que el embarazo sea lo más viable posible. Y esto es importante, en el lupus pueden pasar dos cosas, o se empeora o se mejora. No, pues descubrí el agua tibia. La razón es muy sencilla. Literalmente todos nosotros hemos sido unos parásitos en el vientre de nuestras madres. Éramos un cuerpo extraño. Solamente teníamos la mitad de la información genética de nuestra madre. La otra mitad genética era de nuestro padre. Nuestro padre no era familia de nuestra mamá. Uno les pregunta, ¿enfermedades familiares? Sí, mi esposo. Su esposo es un desconocido, ese man no es nada. O la esposa igual. Entonces, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, somos un cuerpo extraño. El organismo idealmente debería atacarlo y rechazarlo, porque tiene información genética que no es de la mamá. Entonces resulta que el sistema inmunológico dice, la naturaleza es sabia, tenemos que proteger este zángano sinvergüenza, que va a ser reumatólogo el día de mañana. ¿Cómo hacemos? ¿Ya sé? Vamos a hacer que el sistema inmunológico se aplaque un poco. Entonces, mediante mecanismos que no vienen al caso explicar, pero que se los puedo puntualizar en que durante el embarazo lo que idealmente o lo que tiende a suceder es que el sistema inmunológico se aplaque un poco. La placenta libera ciertas sustancias que hacen que el sistema inmunológico le diga, hey, hermanito, no, vea, esto hay que cuidarlo, tranquilo, bajémosle. Entonces, el organismo tiende a aplacarse. Sin embargo, en algunas situaciones,
El sistema inmunológico dice que cual aplacarse, papá, eso hay que sacarlo de aquí y se producen mayor cantidad de pérdidas fetales. Pero usualmente el embarazo llega a su fin, nacen estos lindos bebés como nosotros, ¿sí? Y cuando ha terminado el embarazo, el sistema inmunológico dice, bueno, ahora sí, aquí ya no hay nada, y usted me tiene 9 meses aquí, ahora sí voy con todo. Y es frecuente las recaídas en la enfermedad. Por eso es muy importante el control durante el embarazo, y aunque la paciente esté bien, uno siempre le hace un control periódico y está inclusive dejándole medicación como si tuviera una leve actividad. Porque usted lo que está tratando es de frenar la mayor cantidad, en la mejor forma posible, la actividad autoinmune, ¿de acuerdo? Y estos son los riesgos frecuentes entonces del embarazo: pérdida fetal, un parto prematuro, un bajo peso al nacer, porque la placenta es la que tiene que transferir los nutrientes, ¿sí? Pero la placenta es atacada literalmente por el sistema inmunológico durante todo el embarazo. Y en el lupus, pues el ataque es mucho mayor. Y eso hace que no pueda a veces cumplir esas funciones en forma adecuada. Y la hipertensión en la madre es una de las complicaciones frecuentes en los pacientes lúpicas embarazadas. ¿Cómo se diagnostica? Básicamente en medicina todo se diagnostica sobre una tríada: la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Se los voy a resumir así. ¿Cuáles son los exámenes que usualmente pedimos? Cuadro hemático, velocidad de sedimentación, paracetolina, creatina y pruebas de función hepática para mirar si existe alguna alteración que se correlacione con una mayor o menor actividad de la enfermedad. Y los exámenes especializados, esos que ustedes oyen, no, me pidieron los ANAS, los ENAS, los anti-NA, que el C3, que el C4, que la antistona, que el antijo, todos esos son anticuerpos. Y eso es importante. Los anticuerpos antinucleares por sí solos no constituyen tener la enfermedad. Y eso también depende de qué tantos títulos tenga. Si yo tengo, doctor Philip, ¿tiene plata? Tengo aquí 100 pesos. Digo, no, doctor Philip, con 100 pesos no vamos a hacer nada. Pero le pregunto a la doctora Monique, la hermana de la plata, dice, sí, aquí tengo 200,000 pesos. Digo, ahí sí podemos ir a almorzar a algún lado, ¿cierto? No, que es que me mandó porque tengo unos ANAS, uno en 80. Eso no es nada, quiere decir que tiene muy poquitos anticuerpos circulantes, que difícilmente serán capaces de generar enfermedad. No, me salieron 1 en 5,120. Eso ya es significativo. Entonces, ojo, eso influye en la posibilidad de generar enfermedad. No se hace seguimiento con anticuerpos porque el tenerlos más o menos cuando ya tienen la enfermedad no nos da mayor utilidad. Algunos anticuerpos son exclusivos del lupus, como el anti-SM y el anti-DNA, y otros se asocian con complicaciones, por ejemplo en las mamás, el anti-RO, con problemas a nivel del bebé al nacer. Y existen otros como los antifosfolípidos que tienen que ver con trombosis y problemas de abortos. ¿Qué buscamos con el tratamiento? Esta es una foto, esta analogía me encantó. Este es el doctor Friedrich cuando era soltero. Tal cual, yo lo conocí, así, agresivo. Así es el lupus agresivo. Cuando el doctor Flip conoció a su hoy señora, empezó como a aplacarse un poco. Eso empezamos a hacer con el tratamiento. Lo vamos a ir aplacando. Y finalmente el doctor Flip lo tienen así. Eso es lo que nosotros buscamos con el lupus. Tenerlo dormido, tenerlo aplacado. Entonces, eso es lo que buscamos con el tratamiento. Es una enfermedad que es agresiva, que se manifestó, que está furiosa, irla aplacando poco a poco hasta tenerla así. Porque sabemos que ese lobito, ese lupus, no lo podemos hacer desaparecer. Necesitamos es que todo el tiempo él dure así, tranquilo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Depende de las manifestaciones de cada paciente. No matamos una mosca con una escopeta, ¿verdad? Todo en su justa medida. Depende de dónde están las manifestaciones, qué tan activa esté la enfermedad, qué condiciones hay asociadas, si hay embarazo o no, o si hay deseo de embarazo o no. Y el tratamiento va a ser farmacológico, y esto es muy importante, el no farmacológico. Esto que ustedes hacen hoy es fundamental. De hecho, cada día más en el mundo las guías de manejo de las diferentes enfermedades siempre dicen educar al paciente, educar al paciente. Paciente que sabe más de su enfermedad, la trata mejor. Si ustedes hubiesen conocido a sus esposos o esposas mejor,
yo como que mejor lo pienso, ¿cierto? Porque lo conoces mejor, porque no era como ustedes pensaban. ¿Qué usamos? Los esteroides, como dijo el doctor Philip, no son el coco, hay que quitarles esa lápida que tienen, son muy útiles a dosis indicadas por el tiempo indicado, que tienen efectos adversos. Todo en medicina tiene algún eventual efecto adverso. No existe el medicamento perfecto, no existe. No lo hay. Todos los medicamentos tienen la posibilidad de causarnos algún efecto adverso a nosotros. Y son respuestas individuales. Lo que a usted le sirvió y le cayó perfecto, a mí me cayó como una patada, ¿sí? Pero pues no es que el doctor, como le dicen, es que el doctor me quería matar. No, 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 no. Es el medicamento, le cayó mal. Entonces eso es importante. Quitémosle eso a los esteroides. Los antimaláricos como la cloroquina o hidroxicloroquina son fundamentales en el tratamiento del lupus. De hecho, hoy por hoy ningún medicamento ha demostrado evitar las recaídas tanto como los antimaláricos. Si yo tengo una crisis de lupus brutal, no me va a servir mucho tomarme una cloroquina o 2 o 3 o 4. Pero si yo estoy controlando mi enfermedad y está controlada y me empiezo a seguir tomando mi cloroquina, es menos probable que tenga recaídas que si la suspendo. Es un medicamento fundamental y la evidencia científica cada vez soporta más su uso crónico en pacientes con lupus. Entonces los esteroides, las altas dosis de esteroides dependen de las indicaciones, y los inmunosupresores. Si tenemos un sistema inmunológico alterado, tenemos que suprimirlo. Entonces los inmunosupresores como la azatioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, y tenemos hoy otros como el mofetilmicofenolato, el rituximab y el belimumab. Vienen otros medicamentos en camino, pero todos también van a ser de esos, digamos, alternativas cuando lo básico, lo primario ha fallado. Esta es una gráfica muy interesante para que vean cómo ha mejorado la sobrevida. No, el doctor Philip ya había nacido en el 69, ya iba al colegio y todo. Bueno, hace 50 años, la sobrevida a 10 años era menos del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Si a un paciente en la década de los 60 le diagnosticaban lupus, probablemente en la década de los 70 ya no nos acompañaba en este mundo. Es decir, la sobrevida a 10 años era menos de la mitad, es decir, menos de la mitad de los pacientes a los 10 años vivían. A finales de los 90, es decir, han pasado más de 20 años, la sobrevida ya está por encima del 80%. Eso quiere decir, cada día es menos probable que un paciente adherente a su tratamiento en manos de un reumatólogo tenga un desenlace fatal. La gente cada día es más raro que se muera de lupus, y eso es muy importante porque conocemos mejor la enfermedad. Bueno, eso es lo que yo quería decirles. Darles como una visión un poquito diferente. El panorama no es tan grave, es una enfermedad compleja, pero indudablemente nos ha enseñado mucho y seguramente lo seguirá haciendo. Bueno, muchas gracias.